El sentimiento ciudadano en tiempos de campaña siempre ha sido el cuestionamiento al financiamiento por parte del Estado de las organizaciones políticas para su funcionamiento, así como para las campañas electorales. Siempre ha sido ese cuestionamiento. Y yo creo en la práctica de que la propuesta del presidente Daniel Noboa no está tan transparente, ¿no es cierto?, tan inocente como para decir, sí, hagamos de esta reforma capaz de que, entre comillas, los recursos que se asignan para el financiamiento de partidos y campañas sirvan para otros menesteres más necesarios en el país. Porque lo que hace es aprovechar este sentimiento ciudadano para proponer una especie de, o lanzar una especie de ideas en el debate y en el imaginario social, capaz de que la gente se adhiera a esa propuesta y obviamente que eso signifique un escalón de respaldo a su candidatura. Yo creo que lo fundamental es eso, porque a la final, como usted ha mencionado, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre el tema, ya mencionó que es una asamblea constituyente porque la propia Constitución de la República establece un candado en ese sentido en varios elementos de composición de la norma jurídica, capaz de que no pueda solamente a través de la Asamblea Legislativa o un referéndum hacerse reformas a la Constitución, que en este caso, entre comillas, se plantea como enmienda. Yo creo que hay que ver en el fondo y la ciudadanía también debe reflexionar mucho qué significan estas dos líneas de financiamiento por parte del Estado. La una, el financiamiento a las campañas electorales y la otra, el financiamiento a las organizaciones políticas, que son dos distintas, que no es solo un solo, digamos, bloque, ¿no es cierto?, una sola asignación, son dos asignaciones distintas. Lo de la campaña electoral tiene que ver al financiamiento de la publicidad o la promoción de las organizaciones políticas y sus candidatos en tiempo de elecciones a través de medios de comunicación y vallas publicitarias. Esta asignación de recursos se la hace en función del número de candidatos y partidos políticos inscritos, de forma igualitaria y equitativa. El espíritu de haber aprobado en la Asamblea Constituyente del 2008 este artículo dentro de la Constitución y del propio Código de la Democracia establece la necesidad de que genere la posibilidad de participación en elecciones de sectores que no cuentan con recursos económicos suficientes para poder competir con esos grandes grupos económicos que financian a ciertos partidos políticos. Partidos políticos que incluso, ¿no es cierto? Y hasta la pregunta es, ¿por qué esos grupos o grandes grupos económicos y para qué financian a estos candidatos y a estos partidos políticos? Partidos que incluso decía, tienen ahora, y desde hace algún tiempo supongo, el financiamiento de la corrupción y el financiamiento del narcotráfico. Y resulta entonces que los trabajadores, los campesinos, los sectores sociales populares que decidan organizarse para una elección, ¿no es cierto?, para la alcaldía, la prefectura, el gobierno parroquial, para ser asambleístas o para la propia presidencia de la República, no podrían participar en la promoción, me refiero, porque inscribirse pueden inscribir, pero no sería equitativo, no sería justo, pues que los millones de dólares de la gran empresa, la banca, la industria, que beneficia a los grandes partidos, perjudiquen a los 0 centavos que tendrían los sectores sociales para participar en elecciones. Ese es un fondo. Y el otro fondo que sí, yo creo que hay que mirarlo y hay que reflexionarlo, y quizá a través de alguna acción constituyente pueda modificarse, es el financiamiento a las organizaciones y partidos políticos, porque es muy sencillo, como para concluir en esta parte. Los partidos políticos se han constituido en organizaciones de alquiler para ciertos candidatos y figuras
que están buscando espacios y puestos para seguramente controlar el poder político y también saquear los recursos del Estado. Y resulta entonces que, como usted observa en la actualidad, más del 80% quizá de candidatos de las organizaciones políticas no son militantes de los partidos políticos. Más del 80% han sido personas escogidas desde afuera, es decir, ¿dónde están los recursos que les han asignado? Y no a todos, porque son a un grupo de partidos políticos, porque la norma dice que se asignará el fondo presupuestario de los partidos políticos a quienes durante 2 elecciones consecutivas obtengan el 4% de votos mínimo. Y no todos han obtenido el 4%, entonces no todas las organizaciones políticas han tenido financiamiento de este fondo. ¿Qué implica eso? De que esos partidos que han tenido financiamiento no tienen militancia permanente, no tienen formación de cuadros, no tienen capacitación, no tienen investigación y por tanto entonces ¿en dónde están esos recursos? Ahí sí yo consideraría que más allá de que sea una propuesta demagógica del presidente, la reforma en este artículo de la Constitución, debería hacerse la reforma. Ahora, doctor, más allá de los recursos o no que tengan los partidos políticos y el destino que le den a los recursos que les entregamos los ecuatorianos, yo creo que aquí hay una falla profunda en el seguimiento, en la auditoría que debe hacerse para las organizaciones políticas, tengan o no tengan financiamiento del Estado. Es decir, el Consejo Nacional Electoral debería cumplir lo que dice la ley. Por ejemplo, dice que las organizaciones políticas deben tener año corrido abiertas las puertas de su organización política para la formación. Y lo que vemos en el país es que las organizaciones políticas abren sus puertas única y exclusivamente un mes antes o 2 meses antes de un proceso electoral. Eso nos da la medida que no hay una consolidación de esa organización política, sino que simplemente son clubes de amigos que se activan antes de un proceso electoral. Por eso también la deficiencia de los candidatos o de los militantes de esas organizaciones políticas, porque exclusivamente se dedican al tema electoral y no a la consolidación de ese partido político que permita fortalecer la democracia. Yo creo que ahí hay una falla fundamental más allá del fondo partidario. No, yo creo que estructuralmente la democracia debe sustentarse de mejor manera en la formación, en la auditoría, en el seguimiento, en el control, en el acompañamiento desde el órgano correspondiente, doctor. Mira, usted ha señalado un tema muy fundamental que significa el modelo de gestión para la ejecución del financiamiento estatal a las campañas electorales y a los partidos políticos como tal. Y eso corresponde o responde a cómo es que funciona el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que ha tenido cuestionamientos durante los procesos electorales anteriores y seguramente el próximo será también reincidente. Un Consejo Nacional Electoral que no ha respondido a las necesidades de fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el territorio ecuatoriano. Un Consejo Nacional Electoral que no ha hecho una propuesta profunda en torno a la reforma que ha de hacerse al Código de la Democracia y a este modelo de gestión, ¿no es cierto?, como formulación importante. Usted ha mencionado primero, por ejemplo, el tema del seguimiento al fondo partidario. No hay ningún informe público que transparente la gestión en las organizaciones políticas y que demuestre la acción del Consejo Nacional Electoral en el seguimiento, en el control, incluso en el acompañamiento, en la gestión de estos recursos dentro de lo que significa, por ejemplo, el funcionamiento orgánico de cada una de las organizaciones, la capacitación que deba hacerse y la formación de cuadros que deba hacerse, la investigación sobre problemas que tienen los ecuatorianos, que tenemos el país y cada uno de los territorios, y en función de ello incluso publicaciones que aporten y abonen entonces a lo que significaría la posibilidad de abrir y generar debates sociopolíticos
en cada uno de los territorios en torno a la problemática y qué hacer frente a esa problemática. El Consejo Nacional Electoral no ha cumplido ese rol. Y el segundo aspecto tiene que ver con el fondo para la campaña electoral, que también forma parte de este modelo de gestión equivocado, errado. ¿Qué implica qué? No se puede solamente decir usted, candidato, tiene este monto y puede contratar las radios, y no es que el dinero le dan al candidato, pagan a las radios, a los canales de televisión, a la prensa o a los medios electrónicos autorizados, ¿no es cierto? Pero resulta que solamente les dicen, usted tiene este monto, haga sus piezas publicitarias, y entonces salen ahí payasos, circos, a veces abusan de la necesidad de la gente, de la pobreza, etcétera, etcétera, pero no son pues elementos o piezas de promoción realmente de lo que significa la propuesta de los candidatos y de quiénes son incluso los candidatos. Porque recordemos también un hecho, don Lenin, mientras en el plan programático de los candidatos que presentan al Consejo Nacional Electoral para su inscripción dicen una cosa, resulta que en las piezas promocionales y publicitarias del marketing político dicen otra cosa. En los planes dicen que la situación es difícil, que van a generar 1.000 empleos, pero en la pieza publicitaria dicen que van a generar 1.000.000 de empleos, ¿sí? Y cuando se trata entonces de realizar el tema de la revocatoria del mandato, resulta que los ecuatorianos nos sentimos con los brazos cortados. ¿Por qué? Porque el plan registrado en el Consejo Nacional Electoral no dice lo que ofrecían en los medios de comunicación estos candidatos. Entonces, ahí tiene que ver cómo es que el Consejo Nacional Electoral desarrolla un control de contenidos capaz de que representen o reflejen esas piezas publicitarias de esa promoción, lo que están realmente proponiendo los candidatos. Usted ha mencionado, es un problema de modelo de gestión que responde a la conformación de un Consejo Nacional Electoral que, recuerde, yo lo había señalado anteriormente, no me parece que deba ser el Consejo Nacional Electoral el organismo que siga dirigiendo los destinos electorales en el país, porque la función debería no ser solamente el desarrollo de elecciones en el país de esta institución. Yo he dicho, debería ser un Instituto Nacional de la Democracia que, o cuya principal función sea el fortalecimiento de la participación electoral de los sectores sociales, ciudadanos, etcétera, etcétera, a través de las organizaciones políticas, la formación política, la generación de debates, el desarrollo de la discusión o la generación de propuestas en torno a qué hacer en el país, y que las elecciones signifiquen un complemento, o sea, el resultado de ese proceso de fortalecimiento de la participación política de los ecuatorianos en elecciones. Eso es distinto. Entonces, este concepto no está en quienes dirigen el Consejo Nacional Electoral y no está tampoco en la Asamblea y los asambleístas, porque son quienes aprueban las reformas que se deban hacer al Código de la Democracia. Yo creo que sí hay mecanismos necesarios y posibles a través de los cuales se pueda aprobar algunas reformas para modificar la ejecución de este financiamiento. Porque recordemos también que la propia Constitución y el propio Código de la Democracia, don Lenin, establece que, por ejemplo, en el fondo de campañas electorales, de financiamiento de campañas electorales, los candidatos que no obtengan el 4% deben devolver al Estado, al Consejo Nacional Electoral, el 50% del financiamiento. La pregunta, una cuestión de modelo de gestión. ¿Dónde está el informe transparente del Consejo Nacional Electoral en el que diga los candidatos de las elecciones anteriores que no obtuvieron el 4% devolvieron tanto, tanto y tanto del fondo para la promoción electoral? No hay, no hemos tenido, porque incluso en el tema de comunicación es un tema de modelo de gestión que responde a las limitaciones e incapacidades que tiene este Consejo Nacional Electoral. Doctor, ojalá en el futuro hagamos las reformas que requiere el Código de la Democracia para fortalecer la misma. Ya dependerá también
de la sociedad civil que se involucre en el tema. Doctor, le agradezco, le dejo por su mensaje final. Dependerá de la sociedad civil, pero también va a depender más allá de involucrarnos solamente en el tema de la formulación, dependerá también de a quienes elijamos como asambleístas, ¿no es cierto? Es necesario que reflexionemos y miremos muy bien quiénes han representado o quienes representan la presencia de estas normas que impiden mejorar el desarrollo de la democracia en nuestro país y quienes pueden beneficiar o superar estas problemáticas que tenemos en torno a la participación electoral, al financiamiento y otras situaciones también del contexto nacional que tenemos como país. Muchísimas gracias a la gentileza, don Nelly.